¿Cómo funciona un PLC? Controlador lógico programable. Esta es nada más y nada menos que una computadora de propósito especial que nos va a ayudar a controlar diferentes procesos tanto en la rama industrial como en la comercial. Estos PLC se componen de tres partes principales que son las entradas, la CPU y las salidas. Vamos con un ejemplo básico para poder entender el principio de funcionamiento del PLC. Supongamos que tenemos un motor eléctrico y un pulsador y queremos que el motor eléctrico se encienda cuando se presiona este botón y cuando se vuelva a pulsar el botón queremos que el motor se apague. Esta función es muy similar a la función que realiza el botón de encendido de nuestro control remoto al nosotros prender y apagar nuestro televisor. Para hacer esto primero debemos escribir un programa que es un conjunto de reglas o normas en una computadora aparte y luego lo descargaremos hacia la CPU. Una vez hecho esto, conectaremos el pulsador a la entrada del PLC y el motor a la salida del PLC. Cuando pulsemos el botón se va a enviar una señal eléctrica al PLC. La entrada del PLC entregará esta señal a la CPU, pero primero debe presentarla en un formato que la CPU pueda procesar, porque la CPU es un sistema informático y no puede procesar la señal eléctrica. Una vez que la CPU pueda procesar los datos recibidos, este enviará un resultado a la salida. La salida vuelve a convertir los datos en una señal eléctrica y la aplicará al motor y en este caso lo encenderá. Y cuando volvamos a pulsar nuestro botón o pulsador, el proceso de recopilación de datos por parte del PLC se repetirá y claro, en este caso el motor se apagará. El PLC, como mencionamos, es una computadora. Es una computadora pero no tiene pantalla, ni teclado, ni impresora, pero seguirá siendo una computadora. Este PLC sustituyó a diferentes circuitos que usaban relés o relevadores, que son dispositivos que se encienden y apagan. Y pues al hacer que una máquina funcionara usando relés como lógica, consumía mucho tiempo y era todo un desafío. Y hacer un cambio a la lógica o en el funcionamiento de la máquina era tan complicado como empezar de nuevo. Además de eso, los relés fallan con mucha más frecuencia que los componentes de una computadora. Y otras desventajas son que consumen mucha electricidad, generan mucho calor y nos ocupan mucho más espacio. Si nos encontramos con un PLC en un tablero o gabinete, tienen una apariencia engañosamente simple. A veces podemos encontrar las entradas y salidas siendo parte de la CPU. En otros casos encontramos a las entradas y salidas en módulos separados de la CPU, pero físicamente están en el mismo lugar. En otros equipos, los módulos de entradas y salidas pueden estar a millas de distancia de la CPU. Claro que aún van a estar conectados con cables de datos, de modo que el PLC no se limita a un solo gabinete o tablero. Y así como no se limita a eso, ya que es una computadora, tampoco se limita a solo entradas y salidas digitales, ya que a lo largo de los años, los fabricantes agregaron entradas y salidas analógicas y otras numéricas. Y para que estos dispositivos numéricos fueran útiles, también se incluyeron la capacidad de cálculo en la programación, de modo que ahora podemos calcular, por ejemplo, valores de control estadístico de procesos y colocar controladores PID directamente en el programa PLC. Y pues, como se llama controlador lógico programable, es obvio que tenemos que programarlo. La mayoría de PLC se programan mediante un aplicativo que se ejecuta en una computadora que puede ser de escritorio o una portátil y se comunican con el PLC mediante Ethernet o bus, que es USB, que es lo que los fabricantes parecen haberse decidido en estos últimos años. Y con respecto al lenguaje, existen diversos lenguajes de programación para los PLC, pero el lenguaje más común es el lenguaje ladder o lenguaje en escalera, que prácticamente todos los fabricantes lo incorporan en su lenguaje básico. Y eso es todo, espero te haya sido de ayuda o guía este video. Nos vemos